Hola, estimado estudiante, esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro semestre 2023-1. Esto es nuestro quinto webinar de Dibujo Libre, el cual pues vamos a estar hablando al respecto del tema de las figuras bidimensionales o lo que es en sí eh, la parte de bidimensionalidad en lo que es el dibujo. Realmente, pues a nivel de técnicas, a nivel de principios dimensionales que se van a tomar en cuenta para estas actividades. Asimismo, pues estas actividades que se deben realizar para el segundo corte, pues tienen que ver con el tema de trazado que se vio en el primero. Es una especie de retoma para seguir en la práctica de esto. Asimismo, lo que es la valorización, el color, que lo vimos la clase pasada, y lo que es la bidimensionalidad. Entonces, para tomar en cuenta pues estos cuatro objetivos al respecto en cuanto a lo que es la actividad del 20%, entonces un reforzamiento del contenido. Recuerden que estas actividades se han descrito, se han explicado en el webinar número 3 y en el webinar número 4. Entonces, por acá es para reforzar. Voy a compartir con usted la lámina, la página, corrijo, del Dibujo Libre 1. Recuerden que, bueno, que para el corte de 2 nosotros estamos manejando cuatro, eh, perdón, tres unidades: valorización, color y bidimensionalidad. Ya revisamos lo que fue valorización. Recuerde, pues aquí tiene el apoyo del libro de la unidad 2, valorización, lecturas recomendadas, un video donde se analizan algunos trazados y se pueden colocar en práctica. Por aquí, dentro de la unidad número 2, pues va a estar la primera actividad, valorizando y trazando con texturas 10%. Recordarle que esta actividad se explicó en el tercer webinar. Es una wiki. Allí pues nosotros debemos intervenir, hacer una composición de acuerdo a valorización y ayudado con texturas, con materiales de reciclaje. Por acá, la unidad 3, el color, ya en el dibujo libre. Ya para esta semana voy a colocar resaltado lo que es la unidad 4, que es la parte de figuras bidimensionales, pero recordarles que dentro del color, pues estamos hablando eh, propiedades de color, algunas características del color y la parte de psicología del color muy a nivel generalizado, debido a que, bueno, que es la aplicación de técnicas. Un video también sencillo de algunas técnicas recomendadas para colocar. Por aquí va a estar grabada la unidad del webinar de la unidad. Asimismo, entonces, unidad 4, también constituida por un libro, carpeta, el cual pues tiene alojada archivos, un video representativo de lo que es la técnica bidimensional y algunas técnicas de arte óptico. Y por aquí la parte de lo que es el trazado, la valorización, color y bidimensionalidad a través de la elaboración de la escogencia de un mandala que aparecen allí en la actividad, y tomar en cuenta lo que es el círculo cromático a través de lo que es la parte de propiedades del color. Entonces, tomarlo en cuenta. Asimismo, pues se deben, entonces, hablar un poco de lo que es la parte bidimensional. Fíjense que es a nivel de concepto lo que se va a destacar aquí. Entonces, vamos a revisar esta parte de la unidad 4. Entonces, dentro de la unidad 4 se debe realizar diversos tipos de figuras bidimensionales aplicadas a cada caso que se requiera y aplicando técnicas de trazado, valorización y color. Eh, yo he llamado aquí en una primera página el 2D en dibujo libre, eh, y a manera de figura fondo de positivo o negativo, pues se ha establecido esta imagen que está aquí.
a través de figuras simples, figuras compuestas. Por aquí nos dice la parte de bidimensionalidad. El triángulo, cuadrado y el rectángulo y círculo, también el óvalo, son figuras que se han utilizado desde la pintura clásica hasta las manifestaciones contemporáneas, pasando por los estilos artísticos, principalmente el representativo de él, que es el cubismo. Las figuras objetivas nacen de una forma geométrica, las que se pueden distinguir, a eso se refiere la parte objetiva. Esta unidad entonces se comprende lo que es el concepto, su aplicación en el dibujo libre. Otro punto importante dentro del tema es que en el dibujo pues es necesario la proporción. Nos preocupamos por sus partes, que tenga una buena forma, un buen tamaño adecuado para que las figuras estén proporcionadas. Entonces, estas proporciones pues se logran de alguna manera también con el estudio geométrico de ellas, su ampliación, su de repente transformación de la forma gracias a ejes, a módulos. Entonces, a partir de allí, en el hecho del trabajo de modulaciones, de alternabilidad de las figuras, pues estamos creando elementos bidimensionales que tienen esas percepciones a nivel visual. Es por eso, antes de preocuparnos con los detalles, nosotros a nivel de proporción debemos calcular primero el tamaño general de todas las figuras en conjunto, o sea, verlo a nivel de conjunto y luego ya sí se comienza a hacer el estudio propio de la forma y es a través del manejo del boceto. Entonces, una de las propiedades o características de la parte bidimensional es eso, tener en cuenta la bocetación, que es un recurso que tenemos a la mano de la proyección de, de dibujos, de formas dentro de un formato que se hace rápidamente. Es allí donde se destacan pues, los principios bidimensionales o los principios de percepción visual. Aquí yo también les escribí que dentro de esta unidad 4 se analizan entonces conceptos, características de figuras bidimensionales, el concepto de proporción, el uso de boceto y Manuel Sada en el dibujo libre. Dentro de los objetivos a cumplir en la unidad 4 tenemos establecer características de diseño de las figuras regulares. Asimismo, el diseño de figuras irregulares y de las figuras compuestas. Luego, determinar los procedimientos de vinculación de esas figuras mediante aproximación geométrica. Entonces, a través de los mandalas que están dentro de la actividad, pues se analizan, se establecen las características de las figuras regulares, irregulares, estas compuestas, y tenemos esa aproximación de las figuras. En el contenido, pues estamos analizando lo que es figuras planas regulares, como el cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, elipse y formación geométrica y la relación entre ellas. Las figuras planas y regulares se dan a través de la formulación geométrica, ese análisis geométrico de las figuras simples, ya sea por, como les dije, por ejes o por la transformación de la forma simple. Figuras planas compuestas es la formulación por geometría para inscribirlas dentro de una figura, inscribirla o circunscritas, también se podría decir así. Eh, Definición de proporción, donde dos o más figuras se aproximan a través de la escala. Y la proporción entre dos o más figuras mediante la aproximación geométrica. Tiene que ver esto entonces con un juego de principios formales, de principios de la perfección, de la percepción o también la aplicación de leyes de Gestalt. En la próxima hoja de este libro ustedes observarán la descripción de contenidos que se dan aquí en la unidad. Entonces, se recomienda que a través de bocetos, el uso de reticulado, de la proporción y análisis geométricos de las figuras orgánicas,
que ese uso de la retícula y de la proporción la vamos a encontrar en el último ejercicio del 20%. ¿Por qué? Porque debemos trasladar ese mandala que vemos allí hecho a través de figuras simples a compuestas, llevarlo a un formato solicitado de ciertas dimensiones para que exista esa proporción, ese análisis de las figuras. Aquí dice figuras orgánicas, sí, porque a partir de la geometría, a pesar de que se vean curvas, se vean elementos que están centralizados, pues aparece lo que es el concepto orgánico de lo que es la geometría. El autor de este artículo que se muestra a continuación, que es la modulación bidimensional y tridimensional lineal, entonces explica algunas cosas dentro de lo que es la parte bidimensional y por supuesto tridimensional, que nos va a ayudar a, a lo que es el tercer corte, pues las unidades de principios tridimensionales, lo que es la perspectiva también, el dibujo arquitectónico, algunos elementos tienen que ver con esta última parte de la tridimensionalidad. Entonces, vamos a abrir por acá. Okay. En modulación bidimensional y tridimensional, habla de los fundamentos tridimensionales un poco para diferenciarlos del bidimensional, pero establece características dentro de lo que es la bidimensionalidad. El proceso de crear una modulación bidimensional y tridimensional es, según el artículo, dice que es más compleja de lo que él cree, de lo que el autor cree, ya que al principio todo no iba tomando en cuenta todos los pasos y modificaciones, sino que se iba a hacer que funcione. Entonces, a través de lo que es la lectura de Wishu Wong, que es un autor que ha analizado estos fundamentos, estos principios del diseño bidimensional y tridimensional, pues el autor del artículo se basa en algunos de sus elementos, de estos basamentos o fundamentos de lo que es el diseño bidimensional, tridimensional. Voy a cerrar por acá. Entonces, modulación bidimensional, hay un elemento orgánico, por ejemplo. Entonces, para comenzar a hacer esa modulación de esos elementos que son orgánicos, que son de la naturaleza, entonces se comienza a hacer un análisis geométrico, un proceso como de desglose, de descomposición de la figura, o lo que dice allí, proceso de análisis y síntesis a su vez. Entonces se va descomponiendo las líneas de esa hoja que se recoge, de cómo está conformada, de sus elementos, los más detallados posibles. Luego se va reticulando para crear elementos, formas simples, formas compuestas, por supuesto líneas y estos ejes o estructura de conformación. Y aquí un poco de teoría, pero vamos a ir mostrando lo que son las modulaciones. Cuando hablamos de modulaciones, necesariamente debemos tener una retícula base que nos guíe y nos modifique y nos mejore lo que es la calidad geométrica. Aquí una estructura modular final, algunas formas sugeridas según composición, gracias a la repetición, a la simetría, que son elementos de la bidimensionalidad, de estos fundamentos bidimensionales que habla Wishu Wong, elementos por decir de repetición que logran cierto agrupamiento a través, fíjense, de la inspiración de un elemento muy orgánico, muy de la naturaleza. Por acá, esta creación
con esos mismos elementos de la bidimensionalidad a través de un elemento muy orgánico, ese análisis, y se hace a través de lo que es la organización centralizada, esa configuración y esa conformación de elementos a través de un punto, de algo central. Igualmente para el ejemplo, este ejemplo de la derecha, pues también es elemento de repetición y alternabilidad y a su vez de rebatimiento, lo que hace la simetría para poder lograr elementos un poco más complejos o formas más complejas en la parte bidimensional, gracias al trazado. Asimismo, otras posibilidades para la creación de un diseño, de un mandala, por ejemplo. Aquí ya la colocación de lo que sería el color en sus mezclas CMYK, ¿sí? Tenemos este elemento, estos elementos o estas propuestas de formas agrupadas. Tenemos estos, utilizando pues las figuras donde se repiten, donde hay simetría total, donde hay alternabilidad. Por aquí otros ejemplos más, a través de una paleta de color empleada. La idea es que, bueno, el color aquí es totalmente plano, es plateado y es elegido. En el caso de la actividad que se pide para el 20%, pues tiene que haber algunas determinantes como son las triadas de color y que el color sea complementario o de contraste. Asimismo, esto, que tenga ciertas propiedades como colores cálidos, fríos, en fin. Y bueno, esto es un elemento utilitario como un estampado para un elemento. Cuando estamos hablando ya del proceso de tridimensión, del análisis que va desde el 2D al 3D, pues entonces aparecen otros elementos como es la profundidad. Se hace el mismo estudio analítico de la geometría, de esa parte orgánica hacia lo que es la retícula como base. Podemos dar una especie de destrucción y pues utilizar el recurso del material para que dé esa profundidad o dé una especie de escultura, si se quiere. Entonces, algunos análisis, ¿sí? Fíjense, de un elemento que fue del orgánico, luego pasa al análisis bidimensional a través de lo que es la geometría de la retícula, pasar luego a la parte del 3D, creando como una estructura, y aquí la tenemos. Aquí pueden existir algunos otros elementos, entonces para que los puedan ustedes visualizar. Bien, nosotros vamos a regresar nuevamente a lo que es la unidad 4 en la parte del libro. Bueno, el libro ya lo revisamos, lo que fue la carpeta y eh, las lecturas. En cuanto a las lecturas, fíjense que se analizará, dice acá, lo referente a técnicas de bocetos, como lo es la parte bidimensional, la mano alzada. Aplicación de técnica de figuras bidimensionales a través de sus ejes, de formas simples, de esto de la proporción. Es importante conocer lo que es la terminología, porque ayudarán a desarrollar y entender un poco lo que es la parte de las actividades. Entonces, aquí nosotros tenemos estos tres, vamos a descargarlos, fundamentos del boceto,
Fundamentos del diseño bidimensional uno y 2. Lo voy a colocar por aquí. Vamos a abrir. Igualmente vamos a abrir entonces el 2. Bien, aquí en este archivo de 7 páginas, pues habla un poco de lo que es el concepto del boceto o abocetamiento. Por lo general nosotros decimos boceto, que es el proyecto o apunte general previo a lo que es la ejecución de una obra artística. En nuestro caso podría ser una composición libre, en nuestro caso, pues, por supuesto, puede ser un previo a lo que es el diseño, en caso de ya de materias en cuanto a lo que es el taller o lo que es el diseño gráfico como tal. Entonces, en dibujo entendemos por boceto la producción gráfica inicial en la que trazan las líneas correspondientes a los rasgos generales de los objetos. Y en su caso, del espacio en el que se albergan los componentes que configuran la composición. Otros términos sinónimos de esto va a ser apunte, bosquejo, un borrador, un esbozo. En el caso del diseño de productos, lo que son los aparatos mecánicos, muebles, moda o lo que es el diseño industrial, un boceto es la plasmación gráfica de la idea que tiene el creativo y que posteriormente servirá para rectificar, corregir y modificar la realización del dibujo final o de ese elemento que se está diseñando realmente, ¿no? En un proceso de bocetos, es un previo a la obra final o al proyecto final, se pretende realizar un estudio inicial de rápidas formas, de direcciones, de proporciones, de composición de figuras, de conjunto. En este proceso, la calidad del soporte y de los instrumentos gráficos no es tan especial, no es tan relevante, si se quiere, y el nivel de acabado del dibujo pues no es tan protagonista, sino simplemente es a nivel de lo que nosotros queremos como una especie de mapa mental hacia dónde vamos a lograr el proyecto de diseño, o sea, la composición, o sea, la obra de arte, como dice allí, pero en el boceto pues vamos marcando pues todos esos detalles que en realidad no se hacen como detalle, como técnica, sino que se va alimentando a través de información, quizás muy gráfica, pero también a su vez colocando a través de como mapa mental o brainstorming, pues todos los elementos necesarios en el caso del boceto. Ya después vamos experimentando con técnicas, con otros elementos que pudieran servir y que se van anotando dentro de lo que es el boceto. Entonces, por aquí algunas imágenes referidas a lo que son los bocetos, sobre todo en la parte de pinturas, de dibujo y pintura, ¿no? Por aquí otros. Esto fue un boceto de Pablo Picasso, las señoritas, y se hizo con carboncillo. Ya el final, definitivo, pues ya tiene otro tipo de técnica y quizás probablemente otro formato. Y se hizo sobre óleo. Fíjense, en este caso de Miguel Ángel Navarro, un bodegón, el boceto se hizo con una medida de 420 con 297, más o menos un pliego, un cuarto de pliego. Se hizo carboncillo con ciertos detalles de luces, ¿okay? Todo lo que se veía y la posición ya para su entrega, digamos que el carboncillo sobre papel de 90 gramos, perdón, y de 35 por 50 centímetros, es lo que se sucedía allí.
Otro elemento dentro de lo que es la parte bidimensional es lo que se llama dentro del boceto el encaje. El encaje o encajado, que es una especie de diagramación que se hace de forma general y abstracta geométricamente los elementos que estamos observando para proyectarlos al papel. Entonces equivale a una caja gráfica, según dice la teoría aquí, simplificando el volumen o los volúmenes referentes a formas geométricas simples, con estructuras esquemáticas básicas y sencillas. Se sacan algunos ejes, se sacan algunas proporciones a través de quizás de conexión de diagonales. Se trata de geometrizar todo o de inscribir dentro de lo que es las formas a través de lo que es la geometría básica de figuras simples, como en el caso del ejemplo que vemos aquí, el caso del rectángulo y de ciertos ovoides, dependiendo de cómo sean las formas que vamos a dibujar. Entonces, por aquí esto, el encaje, una manera de diagramación y de proporcionar los objetos. Entonces, en el proceso de encaje se habla del A, que es el referente, lo que estamos midiendo. La B son los ejes, las cajas, las líneas y proporciones que se dan primero en un primer análisis del dibujo. Luego, en la parte C, es la estructura interna de cómo va a ser ese elemento y ya la composición encajada, sería la parte D, que tiene un poco más de detalle y por supuesto está totalmente proporcionada y adecuada a lo que es el formato, adaptada al formato. Formas simples, superficiales y volumétricas, entonces vamos a tener las formas simples como el rectángulo, triángulo, circunferencia. Se consideran el área que circunscriben estas formas delimitan un área triangular, una cuadrada o una circular. Va a depender de estos elementos en los cuales pues podemos hacer abstracción en el caso del encuadre. En el caso del encuadre, fíjense, estas formas simples volumétricas como el cubo, recto, cilindro, cono, son las que nos interesan para un estudio dada su aplicación en formas auxiliares de descomposición de sólidos. Que esto lo vamos a tener en cuenta para el tercer corte. Aquí, pues, viene nuevamente a nivel de lo que es los conceptos bidimensionales, el concepto de líneas, que la línea ya la habíamos, digamos, hablado en el tema del trazado, pero aquí dentro de la figura bidimensional vuelve a plantearse la línea como un punto es el desplazamiento de un punto en el espacio gráfico, de uno o varios puntos dentro de él. Por lo tanto, es una sucesión, tal cual como se había explicado anteriormente. Entonces, la primera clasificación de la línea, pues se conoce como línea recta curva. En el primer caso, que es recta, la posición de las rectas, pues están en horizontal, vertical y también inclinadas. En el caso de las curvas pueden ser circulares, elípticas, sinusoidales, sinusoidales, perdón, y otras que pueden tener un nombre un poco más específico o sin nombre, en realidad. Eh, entonces, allí también tenemos el tipo de trazo, las líneas que pueden ser continuas, discontinuas. Eso ya de alguna manera, pues lo habíamos tomado en cuenta, que nos ayuda a la parte de lo que es el dibujo, en la parte bidimensional, en la parte del boceto. Igualmente, la mancha también es un elemento configurador del dibujo en la parte bidimensional, donde puede ser casual o puede ser intencionada, pero se utiliza como una expresión, como una composición. Aquí tenemos algunos ejemplos a través de lo que es la mancha y que es intencional. Algunos ejemplos de mancha negra ya en el diseño eh, gráfico, como es estos que se observan aquí.
Tiene mucho que ver con lo que podría ser el positivo, negativo y escalas de grises, ¿no? La que aparece ahí es con Watch. Bien, esto por un lado. En la otra, de fundamentos bidimensionales uno y 2 tenemos esta parte de acá, lo que es el dibujo en boceto a través de la proporción humana, algunos elementos muy orgánicos que se entienden a través de el análisis o la síntesis geométrica base, que sería circunscrita. Algunos elementos generalizados se hacen a nivel general y luego se va al detalle. En el caso de la naturaleza, otros ejemplos por aquí. Otra técnica que se habla es la técnica del dibujo de imitación, entendiendo por imitar la realización de una cosa o semejanza de otra. En nuestro caso, significa la realización de una imagen copiando características totalmente lineales y claroscuros que tienen una imagen real, que pueden dar esa sensación de 3D, pero dentro del formato pues estamos colocándolo a nivel bidimensional. El uso de retículas para la proporción, para digamos, el traspaso de una imagen, podemos perfectamente cuadricular una imagen existente para poderla trazar en otra. Entonces tomamos una retícula de dibujo y traspasamos el dibujo a la retícula. Eso es totalmente válido. Así llevamos conscientemente y coherentemente los detalles, tal cual como se observan en las imágenes que tenemos aquí. Por aquí otra, por aquí otras retículas. No solamente la retícula pues va a ser a 90 grados, sino que también las podemos deformar y crear dibujos con otras sensaciones, otros movimientos, como por ejemplo esta, o esta que tenemos por aquí. Por aquí otra, algunas modificaciones en retículas de dibujo para crear este, la diferenciación del dibujo, del elemento a dibujar. Aquí con más detalle, obra terminada. Un boceto que les muestro por acá a través de lo que es el trazo de Leonardo da Vinci. Otro boceto de Paul Rubens. Bocetos de Vincent van Gogh. Ya otra vez, nuevamente, pues les muestro aquí la síntesis o lo que es el análisis geométrico de forma simple y luego se va haciendo esa composición a través de la mano alzada. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que las formas no salen de una vez, sino que se debe hacer una abstracción, un estudio geométrico de ellas, ir colocando las figuras simples y luego ya ir haciendo el detalle, una vez que ya se tenga de alguna manera la proporción de las formas.
En el tercer archivo que tienen ustedes allí, pues también habla de los fundamentos bidimensionales. Por aquí tenemos algunos otros bocetos. Tiene que ver con el tema de la línea, algunas figuras simples que se manejan. Revisar estos. Aquí otras formas de repetición. Y bueno, aquí nos habla también de qué significado tiene cada una de las figuras. Nos da de repente equilibrio, nos da seguridad, algunos elementos nos dan semejanza. El tema del color, pues también ayuda un poco a reforzar ese significado de las formas. Algunos voy a mostrar, tratar de mostrar todos los elementos. Fíjense que aquí, siendo bidimensional, pues estamos trabajando con la ley de Gestalt, que es la ley del cierre. ¿Sí? Nos hace ver un elemento triangular, a pesar de que no esté totalmente dibujado, no esté totalmente contorneada la figura. Igualmente para estas, son varias manchas que nos producen esa sensación de giro del cuadrado, de movimiento. No es un contorno totalmente marcado, sino que se da gracias a ese juego de forma, de textura visual. Asimismo, estas que son ley de cierre, nos hacen ver ciertas retículas, ciertos cuadrados por allí. Entonces tiene que ver con la parte de percepción. Algunos otros análisis a través de lo que son las líneas, curvas, los círculos, la importancia que tiene esto para poder mostrar las imágenes que estamos representando. Manejo de cuadrícula y manejo de positivo negativo. Nos produce ciertos elementos de lo que es el movimiento, la repetición, unos otros ejemplos, algunos otros elementos también de figura fondo, otros que nos producen ciertos movimientos, cierta tensión, gracias a las simetrías. Y bueno, realmente pues lo que dice aquí dentro de lo que es la teoría, pues es bastante interesante, va a complementar lo que les estoy mostrando por aquí dentro de las figuras, dentro de estas imágenes. Fíjense, el análisis compositivo a través de lo que son los ejes y retículas. Aquí. Y bueno, algo de bibliografía consultada para estos archivos. Bien, entonces, recordar la revisión de estas lecturas recomendadas, tanto para unidad 2, 3 y 4, que ayudará a comprender, por supuesto, el desarrollo de las actividades que hay que hacer para el segundo corte. Las actividades están hasta el 24 de junio, sin embargo, pues en el próximo webinar voy a hacer el recordatorio de esto con ciertas holguras
para su terminación, probablemente para el 28 de junio, si mal no recuerdo, está por allí. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Recuerde si hay alguna duda, foro de dudas, también la mensajería privada por allí en el aula virtual, que está en la parte de arriba, un iconito de mensaje. También está el grupo de Telegram, por aquí yo tengo pues pendiente para que lo revisarlo en el momento que se conecte, pues yo puedo contestar. Es una forma inmediata de tener comunicación, entonces pues están allí abiertos para usted. Y bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo webinar, que será el último del segundo corte.